La psicóloga, la licenciada en psicología Miriam Aurora Ríos Salier, estudió el doctorado en el Instituto de Estudios Universitarios Campus Puebla. Es estudiante del cuarto semestre de la maestría Terapia Familiar en el Centro de Terapia Familiar y de Pareja, CEFAP. Es maestra en Psicología Organizacional por el IEU, también tanatóloga por la Asociación Mexicana de Tanatología y la Facultad de Enfermería de la UNAM. Ella ha laborado en la jurisdicción sanitaria número 1 de los servicios de salud y actualmente está adscrita como psicóloga clínica al Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso. Licenciada Miriam, bienvenida a Telemedicina, y ya las sedes ya nos están escuchando para que usted aborde su tema. Adelante, por favor. Y muchas gracias, doctor Cibaja. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que me están escuchando en este momento. Como el doctor ya me hizo el favor de presentarme, mi nombre es Miriam Aurora Ríos Salier. Estoy adscrita al Hospital Aurelio Valdivieso. Antes estuve en la jurisdicción sanitaria número 1, entonces bueno, el tema que yo les vengo a compartir es precisamente la intervención psicológica o algunas estrategias para la intervención psicológica y también bueno, algunas estrategias para ustedes como médicos en cuanto a la detección en esta relación proceso salud-enfermedad y las enfermedades crónicas degenerativas. Entonces empezamos. Al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Víctor Frank. Bueno, quiero iniciar la presentación con esta frase porque mucho de lo que va a intervenir en este proceso de salud-enfermedad y las reacciones tanto conductuales como de pensamiento que van a estar incluidas en nuestros pacientes tienen que ver mucho también y están muy relacionadas con la forma de reacción frente a las adversidades que esto representa. En la figura que se encuentra aquí podemos observar que bueno, muchas veces nuestros pacientes llegan a nosotros ya sea por la cuestión de la afección física o de la afección psicológica cuando ya han hecho implementado muchas estrategias y bien ya es algo, sus recursos son insuficientes quizás para poder resolver algunas situaciones. El objetivo es que los participantes identifiquen los factores que intervienen en el proceso de salud-enfermedad desde un enfoque profesional y humano con el propósito de fortalecer la intervención multi e interdisciplinaria, así como la referencia oportuna de casos. Ese será el objetivo de nuestra charla del día de hoy. ¿Qué temas vamos a tocar el día de hoy? Bueno, es la parte de introducción acerca de lo que es precisamente el proceso de salud-enfermedad y el cambio en el estilo de vida, algunos aspectos psicológicos de la enfermedad crónica, los retos y alcances de la psicología de la salud referente a la enfermedad crónica, detección y referencia, algunas recomendaciones y finalmente las conclusiones del tema. Bueno, para empezar, hablaremos de lo que hemos colocado como texto en la introducción. La prevención de la enfermedad a través de los cambios conductuales y medioambientales se percibe actualmente como una de las estrategias posmodernas más factible para el control de algunas enfermedades, principalmente las de tipo crónico. Y en relación a nuestra primera frase, el cómo se vive está relacionado directamente con la aparición y el desarrollo de las afecciones a la salud, por lo que es necesario identificar los factores de protección y de riesgo relacionados con cada una de ellas. Como ustedes saben, bueno, las enfermedades crónicas tienen un origen multifactorial, ¿no? Y entonces va a haber algunos factores que van a ser predisponentes y otros factores que nos van a ir de alguna manera interviniendo a la hora del proceso en el que ya se hizo la detección y se establece el tratamiento. En ocasiones los tratamientos únicamente médicos no reditúan los beneficios necesarios hacia la salud, puesto que el componente psicológico es muy importante. Desde la salud pública, la búsqueda y conformación de estilos de vida saludables implica no solo el de partir de la salud física, sino de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, también es la capacidad del individuo y el grupo social para interactuar entre sí y el medio ambiente, a fin de lograr un bienestar subjetivo, individual y colectivo,
que usualmente se conoce como salud mental. En algunos textos y alguna literatura, los autores comentan que este bienestar subjetivo puede estar relacionado con nuestra percepción de felicidad. Entonces, como podemos observar hasta ahorita, nuestro estilo de vida está muy relacionado con nuestras creencias, tanto personales como sociales y del lugar donde nosotros podemos vivir o convivir con otras personas. También que esta salud física, al estar en interacción con otros factores, bueno, también van a estar vinculados a este desarrollo y aparición de las enfermedades crónicas. Los servicios de salud mental en México, y es importante recordar que son otorgados por el sector salud, se encuentran dirigidos principalmente a la promoción y mantenimiento de los estilos de vida saludables, a la prevención, diagnóstico y tratamiento e investigación de la enfermedad mental, pero también tanto a los procesos psicológicos, psiquiátricos y neurológicos derivados de las afecciones de tipo físico. Eso quiere decir que, bueno, aun cuando la salud física es lo que le damos principal atención en esta enfermedad crónico-degenerativa, el componente psicológico es muy importante en la forma en la que vamos a llevar nuestra adherencia terapéutica con nuestros pacientes, que ahondaremos más en eso adelante. De acuerdo con lo anterior, el abordaje de salud-enfermedad se establece desde un enfoque de riesgo. Cuando hablamos de factores protectores y factores de riesgo, estamos también hablando de este enfoque, y considerando los aspectos biopsicosociales, es decir, tanto los propios de lo físico como la forma en la que interactúa, así también como las reacciones tanto emocionales como cognitivas en función de este proceso de salud de enfermedad. Y estamos platicando desde la salud pública porque es un campo que nos une a todos. Desde los servicios de salud, bueno, esta cuestión de la promoción y de la prevención principalmente es un tema en el que convergen la mayoría de las disciplinas, aunque cada una posteriormente ya va haciendo abordajes más específicos. En un primer momento podríamos tener esta convergencia. En salud pública hablamos también de prevención, como ya comenté anteriormente, y entonces vamos a tener categorías en esta prevención, lo que llamamos prevención primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, cada una, de acuerdo a cómo lo muestra el cuadro, bueno, va a estar dirigida a un tipo de población, a un tipo de objetivo muy específico y por lo tanto acciones de tipo muy específico. En el caso, por ejemplo, de la forma de hacer las intervenciones, hablamos que si es una intervención de tipo primario, podríamos evocar también a una función más universal, es decir, es reducir la incidencia y a través precisamente de identificar estos factores antes de que puedan llegar a producirse. De ahí que damos pláticas, repartimos folletería y hacemos intervenciones de tipo también más social en la comunidad. Nos encontramos con la prevención de tipo secundaria, en la cual ya es basada en un número de casos determinado y por lo tanto se trata de poder dar atención a ese grupo específico que ya hemos detectado. Pues finalmente la prevención de tipo terciario, bueno, es para reducir efectos o secuelas del tratamiento, así como también, bueno, ya una cuestión más de tipo más específico a la hora de la atención. En el caso, por ejemplo, de la actividad que realizan los psicólogos en primer nivel de atención, hablaríamos que una prevención de tipo primario estaría enfocado precisamente a las pláticas, los talleres y las acciones que puedan realizar en prevención y promoción. Y bueno, ya si hablamos de una cuestión más de tipo secundario, hablaríamos ya de grupos más específicos, como por ejemplo alguna secundaria, ¿no?, en la que hagamos algún tipo de plática, hacemos detecciones sobre violencia en el noviazgo. Bueno, hablar de prevención secundaria sería especificar más directamente hacia esa población sobre factores de riesgo, y finalmente los casos que podamos obtener, darle una intervención de tipo más específico, y si hablamos de algo más es indicado en la prevención terciaria. Teniendo como antecedente lo anterior, la cuestión de la salud pública, lo importante que es la salud mental también en la forma en la que nosotros entendemos a la salud, ¿no?, desde la Organización Mundial de la Salud, que ya leímos algo relacionado con eso. Bueno, ahora veremos lo que es el proceso de salud de enfermedad. De acuerdo con Oblitas, es uno de los autores
que abarca interviene mucho en población latinoamericana, grandes temas en relación a lo que es psicología de la salud. Él nos explica que las enfermedades son acontecimientos que van a interactuar con los recursos de afrontamiento de nuestros pacientes. Eso son recursos que van a ir adquiriendo conforme va apareciendo su historia de vida, pero eso va a interactuar también con su estructura vital, con su percepción, con la autoimagen y sobre todo en el futuro. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos recursos de afrontamiento, que son las habilidades que pueden tener nuestros pacientes a la hora de tener una respuesta ante un evento estresante, eso asimismo va a intervenir en la forma como va a interpretar la enfermedad, si la interpreta como un desafío, como una amenaza o como una pérdida. En el transcurso de los pacientes que nosotros hemos revisado, yo creo que también en su experiencia puede identificar perfectamente bien estas reacciones que han tenido ellos, y cada una en el transcurso de lo que iremos platicando de las respuestas conductuales y de creencias que pueden tener en relación a eso. Y bueno, finalmente este proceso de salud de enfermedad va a tener un impacto en el ámbito social, familiar y comunitario. El grado de vulnerabilidad percibida incide en la adopción o el mantenimiento de estilos de vida saludables. Esto nos habla también de la percepción de riesgo. Muchas de las conductas, por ejemplo, las relacionadas con el consumo de sustancias, bueno, podemos asociarlas precisamente a una reducción en la percepción de riesgo. Y por lo tanto, como no hay una adopción de esta percepción, el mantenimiento de un estilo de vida saludable o de un consumo de tipo moderado o de la abstinencia, bueno, puede estar limitado en ese sentido. La percepción significativa entre el estilo de vida y las respuestas esperadas, muy de acuerdo a lo anterior, se encuentran también relacionadas con el reconocimiento de esta relación causa-efecto que va a tener la percepción de esta enfermedad con los posibles cambios derivados a partir de la detección. Muchos de las consecuencias a nivel psicológico a lo mejor no suceden en el momento de la información del padecimiento, sino van a suceder una semana después, 3 días después, 72 horas después, y tiene que ver con este reconocimiento. Hablamos en psicología de la capacidad de insight en muchas ocasiones, y precisamente tiene que ver con esta percepción significativa y los cambios que puedan generarse a partir de ella. Vamos a retomar un poco lo que es el modelo transteórico del comportamiento, que sus inicios fueron en 1970, y explica que esas modificaciones en el estilo de vida, bueno, están relacionadas precisamente con el proceso de cambio. Muchas veces este proceso de cambio va a ser de manera diferente para cada uno de nuestros pacientes. La alimentación, el sueño, a lo mejor van a necesitar apoyo de algún tipo de rehabilitación, de algún tipo de prótesis, a lo mejor van a hacer cambios en la cuestión de no solamente de la alimentación como tal, sino también en hacer ejercicio. Entonces todo eso implica un cambio en el estilo de vida. Su percepción de la autoeficacia, es decir, cómo están llevando ese tratamiento y la satisfacción que puedan tener de él, es muy importante a la hora de establecer alguna estrategia para fortalecer la adherencia terapéutica. El balance decisional que pueda llegar a ser en relación de las conductas favorables y desfavorables para continuar con el cambio del estilo de vida, y sobre todo la percepción de las situaciones de riesgo y la prevención de las situaciones de riesgo. Si estamos hablando retomando el ejemplo de adicciones, pero ahora no con el consumo de alcohol, sino con el tabaco, bueno, esa percepción de autoeficacia va a estar muy relacionada con el hecho de que nuestro paciente pueda seguir en la clínica de tabaco, por ejemplo, ¿no? Y los resultados que vaya viendo, observando, que sean perceptibles para él, pero también que sean reconocidos por las personas con las que convive. Y esas situaciones de riesgo, ¿no?, en las que a lo mejor va a tener disponibilidad de la sustancia, en este caso del tabaco, bueno, generar estrategias que permitan que esas situaciones de riesgo las pueda manejar con mayor eficacia. Por lo tanto, cuando hablamos del proceso de salud y enfermedad, entonces vamos a ver que los valores y las creencias personales, el contexto social y ambiental, la satisfacción personal, la historia personal de vida, el ciclo de vida, van a estar relacionados muy directamente con la calidad de vida de nuestros pacientes. El estrés es una causa de malestares, nos dice Seyle, así como de enfermedad. La enfermedad por sí misma genera estrés.
Al reducir el estrés, se reduce el riesgo de la exacerbación de las molestias. En ocasiones, en los pacientes que han sido referidos, por ejemplo, a consulta externa relacionada al hospital civil, muchos de ellos, su motivo de envío es precisamente porque ya han hecho valoraciones y hay una percepción todavía de la enfermedad, a lo mejor que no disminuye en el peso, por ejemplo, el paciente, y ya ha estado con la asesoría adecuada. Bueno, entonces le podemos apoyar en ese sentido. La reacción de alarma es nuestro primer eslabón en lo que nos propone Seile, de qué sucede a la hora de presentarse esta reacción del estrés. Luego va a haber un estado de resistencia, una fase de agotamiento y posteriormente las conductas adaptativas y desadaptativas, y yo creo que eso es algo que conocemos ya la mayoría. Lo presento para que nos quede claro cuál es este proceso que lleva el estrés, donde hay una reacción de alarma, a lo mejor puede ser el momento de la detección, y la forma de asimilación del nuevo estilo de vida o de las conductas a adoptar, o de los cuidados que hay que realizar por parte de la familia y por parte también de nuestros propios pacientes. El autocuidado es muy importante y la familia va a tener múltiples reacciones en relación al propio padecimiento. Por lo tanto, los actores de este proceso de salud de enfermedad, de acuerdo con Ortiz, son los profesionales, es decir, nosotros, los pacientes y los cuidadores. En cuanto a los aspectos psicológicos de la enfermedad crónica, bueno, ya revisamos la importancia que tiene en la salud mental, lo que es la psicología de la salud para esta prevención y atención de las enfermedades. Hemos visto cómo se va dando el proceso de salud-enfermedad y cómo va habiendo alteraciones en la percepción de nuestros pacientes en función de sus creencias, en función de su historia de vida, en función del contexto donde habitan y también en la forma quizás en la cual se encuentra en ese momento. Puede tener también muchas reacciones diferentes. Específicamente para la enfermedad crónica, bueno, esta tiene características muy específicas. La primera es que es incurable, es decir, permanente e irreversible, a lo mejor va a tener periodos de remisión y recaídas. Como ya platicamos, es multicausal, puesto que es asociada a diferentes factores de tipo químico, físico-ambientales, socioculturales, y muchos de ellos están relacionados con el modo de vida y el trabajo, considerando, por ejemplo, los factores de riesgo y los factores protectores que ya habíamos hablado. No son contagiosas. Algunas pueden tener una incapacidad residual, es decir, dejan secuelas psicofísicas o disminuyen la calidad de vida. Si hablamos, por ejemplo, de las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2, en algunas situaciones, bueno, llegan a la amputación. Entonces, al llegar a la amputación, bueno, eso implica también, precisamente, evoca esta incapacidad residual y el cambio en el estilo de vida. Cuando hacemos una evaluación de nuestros pacientes, en ese caso, bueno, vale la pena investigar cómo ha sido el manejo de la enfermedad años atrás y ver cuáles son sus factores de riesgo y disponentes para que precisamente esa adherencia terapéutica tenga que fortalecerse en algunos aspectos ya más específicos y en habilidades sobre todo muy específicas. La rehabilitación también, que requiere entrenamiento específico del paciente y de su familia para asegurar un cuidado, la colaboración y supervisión del equipo precisamente que va a otorgar este cuidado. Por lo tanto, las enfermedades que provocan un intenso sentimiento y pérdida o amenaza física están relacionadas con este tipo, es decir, que son de mal pronóstico, generan dependencia. Podríamos hablar de, a lo mejor, de VIH, o podríamos hablar de pacientes oncopediátricos y oncológicos. Las enfermedades que conllevan también a nociones de dolor, mutilación, como en el caso, por ejemplo, comentábamos de la diabetes, ¿no? Y también va a estar muy relacionada con esa cuestión de la imagen corporal. Enfermedades que precisan de una evolución favorable a las modificaciones del estilo de vida, que tienen que ver con cuestiones más metabólicas, respiratorias como EPOC o enfermedades cardiovasculares. Y se coloqué esta imagen de pienso, actúo y siento, porque no podemos encontrar quizás el inicio de todo este círculo, este triángulo que estamos presentando. Todo está muy relacionado. La forma en la que yo percibo
traduzco, pienso, está muy relacionada con la forma en la que siento y por lo tanto la forma en la que actúo en relación a esta enfermedad, que es la crónica. En un principio Víctor Frank nos comentaba que mucho de la forma en la que nosotros vamos a relacionarnos con estos eventos críticos de nuestra vida tiene que ver con la forma en la que decidimos cómo relacionarnos con ellos. Entonces nuestra intervención desde un punto de vista psicológico estará precisamente en las formas de pensamiento, en la forma en la que va estructurando su pensamiento en nuestros pacientes y la forma en la que van percibiendo sus sentimientos y emociones relacionadas con la enfermedad crónica, para que en ese momento la forma de actuar, es decir, hacer la modificación en el estilo de vida, sea un evento que para él pueda ser más relacionado con la autoeficacia y la autoeficiencia, y también generar esta sensación que le permita una percepción distinta hacia el futuro. En este cuadro podemos resumir lo que hemos identificado hasta este momento. Cuando aparece la detección, interviene la información previa que pueda tener nuestro paciente en función de la enfermedad, qué tanto conoce de la enfermedad, qué tanto está relacionado con pacientes, tanto cercanos o más lejanos, o comentarios de familiares o de amigos de los pacientes en relación a esa enfermedad que ahora se le ha diagnosticado. También intervienen las creencias personales, las familiares y las culturales en función de la enfermedad crónica, ¿no? Hace rato hablábamos de la cuestión de la diabetes. Hay muchos mitos en relación a la aparición de la diabetes en nuestra población, entonces también tiene que ver mucho eso la forma en la que van a reaccionar, y por lo tanto a la hora de hacer nuestro seguimiento al tratamiento, podemos ver en estas dos imágenes cuando el paciente lo puede percibir como una amenaza, el cambio en el estilo de vida, o lo puede percibir como un desafío. Y esto es en base a este balance de recursos y demandas que hace desde sus propias necesidades y de las propias habilidades que puede llegar a presentar. La mayoría de nuestros pacientes, vienen de comunidad, y nos enfrentamos a la barrera del lenguaje y también a la particularidad de las creencias que pueden generar cada una de estas regiones en las cuales nosotros laboramos. Entonces es importante, que en este momento en el que podamos platicar con nuestros pacientes, siendo médicos, siendo enfermeras, de trabajo social o cualquier otra disciplina afín, podamos a lo mejor apoyarles en este balance decisional, reforzando a lo mejor esta parte y reconociendo, ¿no?, las habilidades que puedan llevar a cabo o tener para esta cuestión del tratamiento. Cuando se experimenta como desafío, podemos identificar que nuestro paciente se encuentra más orientado y motivado. Y si retomamos lo del estrés que revisábamos hace un momento, podemos ver que, si lo percibimos como una amenaza, puede haber algunas reacciones de pánico y de congelamiento, lo que puede llamarse el diestrés en esta respuesta. Pero en cambio, si lo observamos orientado y motivado, es una reacción de un estrés que le va a ir fortaleciendo el hecho de que pueda continuar con su tratamiento y pueda hacer estas modificaciones y ajustes necesarias en el estilo de vida. Hablamos de manejo de habilidades porque cuando se presenta la enfermedad crónica, como ya comentamos en un principio, es una enfermedad que va a estar con el paciente el resto de su vida. Entonces, si se pelea con la enfermedad, va a ser mucho más difícil que pueda llevar una adherencia terapéutica más adecuada. Si le fortalecemos sus recursos personales y le fortalecemos sus habilidades, va a ser mucho más factible que pueda manejar precisamente esas situaciones emocionales y de pensamiento que están relacionadas con el hecho de la enfermedad crónica. Y algo muy importante es el proceso de duelo. Como ya hablamos hace un momento, hay un balance decisional, y en este balance decisional en un primer momento puede haber muchas reacciones, y eso le llamamos proceso de duelo. Se presenta tras una pérdida significativa e irreparable, percibida como tal. La pérdida de la salud puede ser representada desde este modo significativo e irreparable. También el proceso de duelo es una reacción natural y necesaria. Por lo regular puede ocasionar sufrimiento a quien la experimenta,
Y nos decía Víctor en un principio que tú puedes decidir cómo reaccionas ante este evento crítico, si reaccionas con esta parte de verlo como sufrimiento o como una oportunidad para poder realizar situaciones diferentes que te permitan resignificar este evento. El duelo aparece como parte del proceso de cambio en el estilo de vida y la percepción del futuro. En ocasiones, cuando hay pacientes oncológicos en edad productiva, ¿no? Bueno, la mente siempre está presente en ellos la cuestión del trabajo, la cuestión de cómo van a ser productivos para mantener a su familia, y a veces esta percepción del futuro puede ser para ellos un tanto agobiante, por lo mismo que a la hora de estar analizando la situación y hacer esta balanza que veíamos al principio, bueno, obtienen una respuesta y una percepción no agradable, ¿no? Y con pocas expectativas gratificantes en lo futuro. Vamos a hablar de Kübler-Ross. Hablar de duelo significa hablar de esta autora precisamente, y bueno, con base a un estudio de 300,000 pacientes, ella puede establecer las etapas psicológicas del duelo del paciente y su familia. Esta es la propuesta que ella hace. Actualmente existen muchas propuestas en relación a lo que es el proceso de duelo. La mayoría tiene muchas cuestiones en las que son muy similares, pero yo les presento y les comparto esta. Kübler-Ross nos dice que primero hay un periodo de anestesia en nuestros pacientes. Posteriormente vamos a ver la negación, el enojo, ¿no? La negociación como parte del regateo, que le llaman también. Vamos a tener situaciones de depresión y también finalmente la aceptación. Ella nos dice que las etapas pueden presentarse no necesariamente en ese orden, pueden regresar también las etapas, haber ya estado en una fase de depresión y volver a presentar esta cuestión del enojo, por ejemplo, llegar a la negociación y otra vez presentar alguna situación de enojo, porque es precisamente este proceso que está viviendo nuestro paciente en la acomodación de su vida a esas nuevas exigencias y necesidades que le está pidiendo la enfermedad para poder manejar de una manera más adecuada su situación. Y en eso también podemos encontrar los estilos de afrontamiento. Cada uno de nuestros pacientes van a reaccionar a estilos de afrontamiento diferentes. Podemos tener un afrontamiento de tipo activo, donde ellos movilizan sus esfuerzos para tener esta solución o para buscar la solución del problema. En alguna ocasión compartía una psicóloga de otro hospital conmigo un caso en el cual el paciente, al detectarle en sala de urgencias, ya sea, bueno, él pide hablar con el personal de psicología, y no solamente eso, sino pedir el apoyo psicológico para él y su familia, y que este cambio en el estilo de vida, bueno, le puedan apoyar para poderlo hacer con una mayor eficacia y eficiencia. Quisiéramos que todos nuestros pacientes quizás respondieran así y de ese modo. A veces con psicología es uno de los últimos servicios a los cuales se les refiere o asisten, y cuando ya está muy avanzado el padecimiento, y muchas veces no tiene una aceptación del todo tan de inmediato, ¿no? Sino requiere más de otro tipo de estrategias como para poder acercar al paciente al servicio y al apoyo que se le pueda ofrecer. Tenemos el afrontamiento pasivo, y es cuando la persona espera que simplemente las condiciones cambien. No sé si alguno de ustedes ha observado el video de quién me ha robado mi queso. Bueno, en ese video precisamente uno de los personajes presenta esta situación. Él no quiere salir del lugar donde para él representa una zona de confort, y prefiere esperar a que las situaciones cambien en vez de que él sea el actor, ¿no? de este propio cambio en su estilo de vida. Finalmente tenemos el afrontamiento por evitación, y es el paciente que evita y huye de la situación y de sus consecuencias. Muchos de nuestros pacientes que tienen diabetes están en esta parte de afrontamiento por evitación, en una fase de negación hacia la enfermedad, y en una fase que le llaman en los niveles de Prochaska, de precontemplación también. Prochaska nos habla que para que pueda haber una cuestión de cambio, bueno, requiere haber un proceso en nuestros pacientes en el cual puedan ya observar esta percepción de la enfermedad de una manera distinta, que le permita hacer cambios precisamente en su estilo de vida. Y bueno, podemos observar en nuestros pacientes a veces ese tipo de
de conductas, las cuales nos va a estar directamente relacionado con la adherencia terapéutica, que es precisamente la capacidad que va a tener nuestro paciente en seguir las recomendaciones no solamente médicas, sino del resto del personal de salud. Cuando se desarrolla una enfermedad crónica, el sujeto necesita efectuar una serie de ajustes que le permitan un mejor desempeño en el nuevo contexto, que el sistema de creencias y el aprendizaje de habilidades de afrontamiento sea capaz de generar y mantener precisamente esa adherencia terapéutica. Hace rato hablábamos de que la enfermedad crónica, bueno, cuando se detecta tiene un desarrollo, no va a ser el mismo desarrollo histórico de la enfermedad para cada uno de nuestros pacientes, va a depender del momento en el cual nosotros hacemos el contacto con ellos, y por lo tanto las estrategias de intervención, bueno, serán diferentes en virtud de el proceso en el que se encuentre. La psicología de la salud, de todo lo que hemos platicado esta tarde, bueno, tiene su surgimiento en los años 70 y nos va a ofrecer una herramienta más para la intervención de este tipo de casos. Y a partir de ese momento, bueno, ha tenido muchos problemas dado atención a muchos problemas de salud pública. Constituye el reconocimiento de que el fenómeno vital humano está permanentemente en variación, no solo en función de factores orgánicos, sino también en factores ambientales y psicosociales. La psicología de la salud es la rama cuya preocupación se centra en el análisis del comportamiento y los estilos de vida individuales que afectan a la salud física de las personas y su impacto, ¿no?, en la cuestión comunitaria también, como ya habíamos también analizado en un principio. Bueno, hay distintos niveles de atención y distintos niveles de prevención, y eso va a depender en el marco contextual en el que estemos trabajando, ya sea un centro de salud, un hospital o algún hospital a lo mejor de tercer nivel. Algunas estrategias exitosas que nos comenta Oblitas en relación a este tema, bueno, es la procuración de los cambios en el estilo de vida. Es decir, esas son estrategias con las cuales se pueden apoyar con mayor eficacia a nuestros pacientes que presentan algún tipo de enfermedad como la que estamos hablando el día de hoy. Y se basa en una serie de cambios como el mejoramiento en la nutrición, en la actividad física, a lo mejor el dejar de fumar, el uso apropiado de los medicamentos, prácticas sexuales seguras y prevención de alguna cuestión de consumo de sustancias como el alcohol. Otras estrategias exitosas es el entrenamiento, es decir, darle a la persona herramientas que le permitan este afrontamiento, la relajación, el monitoreo de su estrés, la administración del tiempo, el manejo del dolor, la solución de problemas y habilidades de comunicación mediante establecer prioridades para la solución de estos problemas. Y eso va a fortalecer mucho la autoeficacia y la autoeficiencia, que puedan ser un motor, una motivación para ellos y continuar en el tratamiento precisamente. Y el apoyo psicosocial, es decir, la educación grupal. Muchos de nuestros centros de salud y en las comunidades, bueno, tienen los grupos de ayuda mutua, ¿no?, los grupos de oportunidades, donde son una excelente forma de poder hacer precisamente esas aplicaciones. Y bueno, es también el entrenamiento responsable al cuidador, en este caso los familiares y el personal de salud, así como el desarrollo de redes de apoyo. Las redes de apoyo, por ejemplo, si estamos haciendo una intervención en casos de violencia familiar, es muy importante que la paciente pueda identificar cuáles son los recursos que tiene a nivel de su comunidad y a nivel personal, a nivel también de pares, que le llamo de grupo de pares, que son las personas con las que tiene relación en su comunidad, para poder establecer lo que le llaman un plan de seguridad. Y el plan de seguridad, ustedes recordarán, consiste precisamente en poderle dar herramientas de que tenga sus documentos en orden, de que los tenga en un lugar seguro, de que tenga la posibilidad de tener una maleta con toda su documentación que les comentaba, algunas cuestiones relacionadas con sus hijos, y que pueda también salir de su casa en un momento dado en el que su vida corra peligro. La mayoría de las mujeres que están en situación de violencia y que se acercan a nosotros no denuncian y deciden regresar con su esposo. Entonces, establecer un plan de seguridad mediante redes de apoyo puede ser una de nuestras principales herramientas. Y si hablamos de acción por nivel de atención, bueno, en un nivel primario
vamos a emplear técnicas que puedan evitar los factores de riesgo y mantener la calidad de vida de nuestros pacientes. En una cuestión de tipo más secundario, bueno, vamos a tratar de facilitar la adherencia terapéutica y vamos a proporcionar herramientas para que esta modificación del comportamiento pueda ser de manera permanente y esté fortaleciendo también esta autoeficacia y autoeficiencia y sus habilidades de afrontamiento de nuestros pacientes. Y finalmente, bueno, evitar factores que puedan complicar su rehabilitación, elevar la calidad de vida y modificar estos hábitos que pueden producir quizás un mayor deterioro, ¿no? Y que no favorecen esta readaptación. La intervención en psicología de la salud, por lo tanto, desde un modelo integrativo, ¿no? Que es lo que está aquí sombreado de verde, como ustedes pueden observar, es lo que hemos hablado el día de hoy. Dentro de la psicología de la salud existen muchos modelos explicativos, sobre todo del cambio de conducta y asociados a la personalidad en este proceso de salud-enfermedad, y encontramos el cognitivo social, creencias en salud, la reducción de riesgos, el cambio conductual, el integrativo y la teoría de acción razonando. Cada uno de ellos, bueno, va a tener un objetivo específico. Algunos son de origen más comunitario, otros de origen más individual. Algunos explican que está muy asociado a las características de personalidad con algún tipo de afección de tipo ya más médico y físico. Y cada uno de ellos, bueno, nos va a dar aportaciones importantes. En este caso, lo que apuesta o por lo que apuestan los programas y guías técnicas de la Secretaría de Salud es hacia un modelo más de tipo integrativo, en el que permita no solamente incluir todo lo que estamos observando en este momento en pantalla, sino también un enfoque con equidad de género, un enfoque multicultural y también un enfoque desde la salud pública. Y ese modelo es el que nos permite hacer eso precisamente. La intervención también va a tener instrumentos, en este caso nuestros instrumentos para los que hacemos este tipo de intervenciones, y también puede ser para ustedes en un momento dado, pues es la entrevista. Muchos conocemos y hemos aplicado los cuestionarios de tamizaje como el Audit, el Fagerström, el CONES, por ejemplo, que es para detección de trastornos por déficit de atención o conductuales en niños. Se encuentran también algunos test psicológicos, la observación directa e indirecta, algunos instrumentos como la autoobservación de nuestros pacientes y el autorregistro. Cuando estamos, por ejemplo, trabajando con disminución en el consumo de alcohol, es muy importante la cuestión del autorregistro, que nuestros pacientes vayan registrando el número de copas y puedan ir evaluando sus metas paulatinamente. También hay acciones muy específicas en relación a la intervención y también va a estar dada en diferentes niveles. El primero es la consejería y la orientación. Consejería lo tengo en verde porque es una de las principales herramientas que podemos tener los profesionales de la salud mental y también aquellos que están relacionados con la salud en general a la hora de hacer la intervención. Con un entrenamiento específico, con la información específica, pueden también hacer este tipo de intervención y consejería, y sobre todo lo que es consejo breve. Y no les lleva más de 5, 10 minutos hacer ese tipo de intervenciones. También las acciones pueden estar por asesoría a nivel organizacional, educacional y social. Las intervenciones breves, ¿no? La psicoterapia individual, grupal, familiar y de pareja. Intervenciones ya de tipo más comunitario. La investigación y la docencia. Hasta hace poco más de 10 años aproximadamente, bueno, se ha permitido la introducción de más personal de psicología tanto a los centros de salud como a los hospitales. Eso nos ha permitido hacer intervenciones ya más específicas en lo que es psicología de la salud y, bueno, a identificar necesidades más específicas en cuestión del proceso de salud-enfermedad, que es de lo que estamos hablando en este momento, y por lo tanto, bueno, poder también apoyar a todo el resto del personal a la hora de efectuar precisamente esta cuestión del tratamiento y las detecciones. Y finalmente, bueno, los enfoques epistemológicos que nos marca la psicología, que están también relacionadas con la generación de la personalidad, la forma de adquirir el aprendizaje y establecer las relaciones. Hablamos, por ejemplo, de lo que es el psicoanálisis, las posturas cognitivas, cognitivos sociales, cognitivos conductuales. También hablamos, por ejemplo, de un enfoque sistémico, ¿no?, en relación a lo que es la familia y la forma en la que, por ejemplo, la enfermedad llega a triangular entre ellos,
Y entonces a veces la enfermedad puede ser precisamente ese pretexto para el cual no solucionar problemas de comunicación, o pueden relacionarse con la enfermedad triangulando, como le suelen llamar, de tal manera que la enfermedad no les permite ver otras situaciones que pudieran estar también interviniendo en la forma de relación entre ellos, en familias, por ejemplo, con límites muy rígidos o con límites ya un poquito más desligados. Algo muy importante que hemos revisado el día de hoy es la forma en la que van a reaccionar nuestros pacientes y la forma en la que se va a manifestar precisamente en conductas y emociones, pensamientos, la enfermedad. En los cuadros anteriores que podremos observar, y me voy a regresar tantito al cuadro que les mostré en un principio. Al momento de la detección, nosotros, con toda esta información que nosotros podemos llegar a tener acerca del duelo, acerca de cómo nuestro paciente percibe la enfermedad, bueno, eso nos va a permitir poder hacer intervenciones, a lo mejor quizás no con toda esta epistemología psicológica, pero sí con la sensibilidad para poder identificar en nuestros pacientes cuáles están siendo estos factores de riesgo y características que están relacionados directamente con esta aparición y desarrollo de la enfermedad, y que les pueden apoyar mucho en fortaleciendo habilidades para poder llevar a cabo sus tratamientos, sobre todo la cuestión del medicamento, todas las recomendaciones que ustedes les puedan llegar a hacer en función del padecimiento, y regresarles precisamente este empoderamiento de elección, ¿no? De elección y de decisión frente a la enfermedad, y evocando también a la primera frase con la que iniciamos, la decisión con la cual van a estar evaluando, ¿no?, esta enfermedad. En muchas ocasiones esto no es que hagamos la detección y que no vaya a cambiar. Como es un proceso, bueno, vamos a tener a lo mejor ciertas recaídas, ¿no?, en la cuestión a nivel conductual y en la formación y conformación de los estilos de vida saludables. Pero sin embargo, si consideramos estas recaídas como una situación de aprendizaje y reencuadramos, le llamamos nosotros, es decir, le cambiamos la postura en la cual están observando nuestros pacientes la enfermedad y le damos un significado diferente, vamos a poder lograr con ello que puedan llevar a cabo con mayor eficacia y eficiencia pues dichos tratamientos médicos, ¿no?, y apoyar también en esta situación de la adherencia terapéutica. Por lo tanto, entonces, cuando hacemos esta evaluación y podemos considerar ya de manera muy general cómo este modelo integrativo que está dentro de nuestros programas de acción, ¿no?, pueden estar relacionados a la hora de hacer ya esta propiamente dicho no solamente la intervención, la consejería, sino esta procuración de cambios en el estilo de vida de nuestros pacientes. Y bueno, retomando todo eso, vamos a encontrar entonces, para la detección y la referencia, es preciso identificar conductas, emociones y pensamientos de riesgo que van a desfavorecer precisamente la adherencia terapéutica, es decir, que no se tome el medicamento, que no asista periódicamente a sus consultas, que la alimentación sugerida sea totalmente diferente a la que le hemos propuesto. También cómo está el grado de motivación para el cambio, precisamente, a lo mejor no lo ve como algo que le pueda dar satisfacción, o no lo ve como algo que sea satisfactorio para él, porque son a largo plazo regularmente esas estrategias, y muchos de nuestros pacientes tienen una baja tolerancia a la frustración, entonces quieren las cosas rápido, quieren que los cambios sean de inmediatos, y bueno, precisamente la cuestión de la enfermedad crónica, pues sabemos que posiblemente no sea de ese modo. Y también vamos a identificar cómo es la relación entre el cuidado primario y la familia. Seguramente muchos de ustedes también tienen una saturación en cuanto a la consulta, ¿no? Eso sucede en la mayoría de nuestros casos, pero quizás nos lleve 5 o 10 minutos poder identificar precisamente esto que estamos comentando y hacer una canalización oportuna al servicio de psicología, que bueno, si lo tienen y cuentan con él, que les permita apoyarse para trabajar
en sus pacientes todas esas características. Si no lo tienen, quizás con la información que tienen ahora podrán explicar de una manera diferente, ¿no?, a sus pacientes el proceso por el cual están pasando y comprender también de una manera diferente la situación en la que se encuentran. Es importante también descartar o confirmar cualquier comorbilidad asociada entre la enfermedad crónica y la salud mental. También muchos de nuestros pacientes, aunado al padecimiento físico, ¿no?, que puede ser también no solamente uno, sino varios, les comparto la experiencia. Tengo una paciente ahorita en piso que tiene SA, pero aparte también le han está embarazada, ¿no? Entonces eso ya complica más nuestra intervención. También hubo otra en la cual también tenía CA y también se le complicaba con esa cuestión del VIH. Entonces nuestros pacientes a veces no tienen un solo padecimiento, tienen muchos padecimientos, y por lo tanto la reacción que puedan tener ellos a nivel emocional, a nivel conductual, bueno, va a ser diferente en virtud del significado que le puedan otorgar a este cambio que va a representar la enfermedad en ellos. Y bueno, pueden entonces estar esta comorbilidad con la depresión, con la ansiedad, en algunos casos con trastorno de estrés postraumático, con algún tipo de cuestión conductual o de desarrollo en el caso de los niños, alguna cuestión en alteración del lenguaje, cuestiones en el desarrollo principalmente. Entonces es importante identificar esta comorbilidad que pueda existir para dar una atención pues más oportuna en relación a eso. Y sobre todo también indagar en otros fenómenos, como les comentaba hace rato, que estén vinculados, que puede ser la violencia familiar o el consumo de sustancias. Muchos también de nuestros pacientes que consumen diabetes pues presentan estos fenómenos en su vida diaria, y obedece también a patrones de comportamiento que han experimentado durante años, a lo mejor que se han transmitido de generación en generación y que forman parte de su estilo de vida, y que quizás con alguna intervención adecuada, bueno, a lo mejor pueda haber una modificación que le permita adecuar más con todo este contexto a sus necesidades esta adherencia terapéutica. Y bueno, algunas recomendaciones que pudiéramos generar en función de lo que hemos platicado el día de hoy. Bueno, precisamente que a la hora de estar dando la atención a nuestros pacientes, bueno, tratar de observarlos a los ojos, que nuestro lenguaje sea lo más entendible para ellos posible, que la forma en la que le explicamos, a lo mejor es cierto, tenemos los tiempos reducidos, pero mucho interviene este proceso de aceptación de la enfermedad en la manera en la cual nosotros otorgamos el diagnóstico y cómo explicamos precisamente el diagnóstico, las dudas que puedan llegar a tener nuestros pacientes en relación a eso, y sobre todo indagar un poco, como comentaba en un principio, acerca de cómo están sus creencias y qué es lo que piensa, cuáles son sus características también propias, y de esa manera, bueno, poder identificar las posibles reacciones que pueda tener a partir de este momento en función de la enfermedad, y también las conductas que pueda presentar que le pueden beneficiar o no en función de esta adherencia terapéutica que es tan importante para nosotros. Ahora tengo otro pensamiento. La libertad y la salud se asemejan, su verdadero valor se conoce cuando nos falta. Y les comparto esta fotografía. Es de hace 2 años. En el hospital, bueno, nuestro servicio rota por diferentes pisos y no siempre están los mismos psicólogos en los mismos servicios. En ese caso, bueno, estaba yo en el servicio de escolares, y mucho también del trabajo con los niños es a través de ludoterapia. La ludoterapia, el juego, como la terapia del juego, como también se le conoce, bueno, nos facilita mucho la entrevista con ellos y también acompañarles en este proceso de salud de enfermedad. También les dejo algunas referencias bibliográficas de donde obtuve la información para la presentación del día de hoy. La mayoría, bueno, si tienen oportunidad de leer a Clemente Prochaska, muy puntualmente establece cuáles son las etapas en las que va transcurriendo esta motivación al cambio precisamente, y cómo podemos intervenir en cada una de ellas. Sería motivo de otra plática también, yo creo, un poco más extensa. Hablamos también de la cuestión tanatológica, el proceso de duelo,
algunas cuestiones en función del comportamiento en salud y lo que es psicología de la salud y la calidad de vida principalmente. Entonces, bueno, les comparto esta información, quien esté más interesado en también obtener más de ella, bueno, también quedan las referencias bibliográficas, y bueno, también les comparto el contacto donde pueden tener contacto conmigo, sea vía correo electrónico o vía telefónica, para cualquier duda que tengan en lo posterior. Bueno, licenciada, el apoyo psicológico es importante en todas las edades para mejorar la calidad de vida, pero en los niños ha de ser como más relevante, ¿no? Porque como tienen muchas etapas de cambio en su vida que apenas están. Bueno, en cuanto a los niños, obviamente el proceso, todo lo que platicamos, se tiene que adecuar tanto al ciclo de vida como a la edad de nuestros pacientes. Comentaba esta parte de la terapia de juego. Para ellos a veces es mucho más fácil asimilar o negociar esa nueva situación, sobre todo porque a un niño le gusta jugar, le gusta brincar, ¿no? Le gusta comer dulces, ¿no? Y muchas veces cuando llegan al hospital por algún tipo de padecimiento, bueno, su estilo de vida va a cambiar en cuestión de la forma en la que se va a alimentar. También cambia, por ejemplo, estando en un hospital, porque, bueno, lo pasan a inyectar, ¿no? Con frecuencia y regularmente no les gusta. El hecho de estar en un hospital también es un cambio en el estilo de vida para ellos, aunque sea un poco más momentáneo. El suero, ¿no? Muchas veces esta cuestión del suero puede ser para ellos un evento estresante, ¿no? Entonces va a depender mucho del ciclo de vida en el que se encuentre, pero también de la edad del paciente, la forma en la que va a ir procesando. Y bueno, al trabajar con niños, se trabaja también desde este proceso de desarrollo en el que se encuentran. No es lo mismo hablarle, por ejemplo, a un paciente oncológico pediátrico de 6 años, hablar con un muchachito ya de 11 años. Tanto el ciclo de vida como la edad, como las habilidades son muy distintas. Entonces, cada una de estas intervenciones pues se va adecuando a este proceso. Gracias. ¿Tendremos alguna pregunta aquí en la sala, doctor? Sí, a mí me gustaría, nosotros manejamos muchos pacientes, como bien dijo, crónicos degenerativos. Es muy importante, si bien a veces no se tiene mucho tiempo, durante el interrogatorio podemos al menos darnos una idea en qué fase del proceso de la enfermedad está. Y también es muy importante al menos tratar de saber en qué fase se encuentra, si está en la aceptación, si está en la denegación, porque esto va a ser muy importante para su tratamiento y su pronóstico. Por ejemplo, hay pacientes, a un paciente diabético que uno le dice que requiere insulina y está en una fase completamente de negación, pues sería una terquedad que el médico constantemente lo esté ofreciendo la insulina. Más bien sería encontrar la forma de pasar de esa etapa de negación a una etapa de cambio, ¿no? ¿Cómo se logra estas etapas? Bueno, hace rato presentaba a Clemente y Prochaska. Clemente y Prochaska precisamente nos habla de esas etapas que están en el proceso de cambio, de precontemplación, contemplación, preparación, acción y finalmente el mantenimiento, y bueno, lo que es la recaída, que no la considera como una etapa, pero sí como un evento. Dependiendo de, como usted bien comenta, también del proceso de duelo en el que se encuentra y la etapa del duelo, podemos ubicar en alguno de estos, de esas etapas a nuestros pacientes. ¿Qué hacer con cada una de ellas? Bueno, si encontramos un paciente en el caso de esta fase de precontemplación, bueno, podemos no solamente en base a la información, ¿no? Porque podemos decir, bueno, el padecimiento consiste en tales características, vamos a tener tales consecuencias, la parte informativa, pero sobre todo enfatizar en las consecuencias que puede tener en relación si continúa con ese estilo de vida. Y nos pasamos al balance decisional, que también era algo que comentaba posteriormente, cuando él puede valorar precisamente de continuar con precisamente con ese comportamiento hacia la enfermedad o hacer un cambio en el estilo de vida.
Algo muy importante es la forma en la que le presentamos ese cambio en el estilo de vida, porque regularmente por los tiempos, ¿no? A lo mejor no tenemos como la oportunidad de preguntar y de adecuar lo que le estamos pidiendo a lo que hay en su comunidad o lo que puede disponer. Entonces, sí sería importante tener en consideración eso. No, a lo mejor le va a decir, no, pues voy a recomendarle que camine, ¿no? Tengo una paciente que le recomendaron precisamente caminar, ella es diabética y le recomendaron comer verduras, pero donde ella vive no es la tierra, no produce verduras, entonces está a 2 horas de camino, donde va a conseguir sus verduras. Entonces, como le dijeron que caminara media hora diaria, entonces ella acumula las 2 horas de ida y de regreso, ¿no? Como lo que caminó en la semana, era lo que ella entendía cuando yo la entrevisté por primera vez, y que forzosamente tenía que comer las verduras, porque si no, el médico no era la indicación que le había dado. Entonces, quizás a lo mejor podría haber sido más oportuno haber preguntado, ¿no?, de lo que tenía disponible. Entonces, para ella se le hacía una carga caminar las 4 horas, las 2 de ida y 2 de regreso, para comprar verduras no podía cargar mucho, entonces realmente no compraba gran cantidad, se le estaba haciendo ya bastante, a cierto punto, no tedioso, pero sí con una carga importante en su vida, pues, ¿no? El hecho de tener que cumplir las indicaciones del médico ya lo hacía a disgusto, ya no esa autoeficacia y autoeficiencia que podríamos percibir, quizás para tener un mantenimiento de estilo de vida, pues ya no estaba llevándose como pudiera haberse sido en otras ocasiones. Entonces, algo muy importante es el balance decisional, el cómo le presentamos. Para regresar a la pregunta, el cómo le presentamos la información. Si tiene usted un paciente, por ejemplo, que consume alcohol, ¿no?, y hace su valoración, ¿no?, y determina que es un paciente, a lo mejor no es dependiente, pero sí es un abusador en el sentido del alcohol y quiere, por el tratamiento que va a llevar, requiere decrementar ese consumo de alcohol. Entonces, si nosotros le presentamos la abstinencia en primera instancia, pues a lo mejor la va a rechazar. Si nosotros le presentamos que hay una forma de consumo moderado, ¿no?, y que le vamos a ir bajando gradualmente, y los beneficios que va a tener a mediano y largo plazo en función de su salud, que pueda tener una mejor respuesta a esa conducta que usted le está pidiendo en el cambio en el estilo de vida. Entonces, por cada una de las etapas hay sugerencias para mantener, hay sugerencias también para iniciar el proceso, ¿no?, y también requiere de este fortalecimiento de habilidades que pueda identificar en cada uno de ellos. Otra pregunta, el orden de estas etapas no siempre es el mismo. A veces unos pacientes pueden presentar indistintamente alguna etapa y otros presentar todas. Exactamente, y posiblemente también, a lo mejor no en ese orden, sí, pero lo van a pasar en diferentes tiempos. A lo mejor de la precontemplación, ¿no?, a lo mejor su tiempo es muy corto y se va a la preparación, a estar ya motivado, va y a lo mejor ya empieza a planear cómo va a ser este cambio en el estilo de vida y hacer cosas para el cambio del estilo de vida, ¿no?, cuestiones más específicas, supongamos. Pero a lo mejor va a haber pacientes en los cuales en la etapa de contemplación pasen años, ¿no?, entre que sí y entre que no, se deciden o no a llevar este proceso, ¿no?, de cambio en el estilo de vida. O sea, a lo mejor sí en ese orden, ¿no?, a diferencia de las del proceso de duelo, pero quizás los tiempos a lo mejor se reducen o se amplían dependiendo del ciclo de vida y dependiendo también de la edad de nuestro paciente y del contexto quizás también en el que se encuentra. Pues, licenciada Miriam, nos dio muchísimo gusto y nos hemos ilustrado todavía más con respecto a este tema. Ojalá haya una segunda participación, como decía. Gracias. Y pues le damos las gracias el haber estado con nosotros aquí en Telemedicina, en la telecapacitación, no sin antes entregarle su constancia, que dice lo siguiente: la Coordinación Estatal de Telemedicina otorga la presente constancia a la psicóloga Miriam Aurora Ríos Salier por su ponencia con el tema Apoyo psicológico a enfermedades crónicas, efectuada el día 10 de julio de 2013 en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Atentamente el Coordinador Estatal de Telemedicina, doctor Gabriel Sáenz Coronado, y en Telecapacitación y Educación Continua, su servidor, doctor Alberto Siva. Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Muchas gracias. Y seguiremos en contacto, sí, ¿verdad? Muchísimas gracias. Igual a los hospitales que estuvieron con nosotros, muchas gracias y nos vemos en la siguiente charla. Buenas tardes.